Capítulo 20. El fin de la oración de la primavera. La hoja cayó a un lado y pronto perdí el equilibrio, resbalando en el aire. Podía oír a Bridget gritar mi nombre desde abajo mientras invocaba a su bestia alta, pero antes de que pudiera terminar, algo salió disparado de los árboles. Se dirigió hacia mí mientras giraba hacia atrás, sin poder enfocar mis ojos. Entonces, cuando la gravedad se apoderó de mí y comencé a caer de cabeza hacia el suelo, me atrapó. Mis entrañas cayeron cuando de repente me detuve a mitad de la caída, causando que soltara un gruñido. Parpadeé sorprendida y miré a mi alrededor para ver lo que había sucedido, solo para ver a Ferdinand de cerca, dándome una mirada de miedo por alguna razón. Sus cejas estaban arrugadas un 50% más de lo normal. Ferdinand, ¿qué haces aquí? ¿O, simplemente rescatándote de una caída mortal? ¿O prefieres que te arroje de nuevo al cielo?, preguntó, mirándome con sus ojos dorados y entrecerrados por el disgusto. Me aferré rápidamente a él para que no pudiera dejarme caer. Mi héroe. Muchas gracias, le dije. Aunque me había salvado de la caída, todavía podía sentir una inminente sensación de peligro, tal vez debido a la reprimenda que sabía que inevitablemente vendría. Temblé cuando Ferdinand me puso frente a mi Pandabus, temiendo su terriblemente pobre estado de ánimo. Lady Rosemine, ¿se encuentra bien?, Fran preguntó, corriendo con una mirada preocupada en su cara. Le dije que estaba bien gracias a Ferdinand, y la tensión se desvaneció rápidamente de su expresión mientras suspiraba aliviado. Ahora bien, Rosemine, Ferdinand comenzó en voz baja. Me puse tensa, preparándome para una reprimenda, pero todo lo que hizo fue preguntarme si había conseguido reunir el ingrediente, aunque con una voz bastante cansada. Sintiéndome un poco sorprendida por este giro de los acontecimientos, asentí y le mostré las botellas de néctar de Rairain. ¿Ves? Lo he recogido todo muy bien. Eres bienvenido a colmarme de cumplidos. Ferdinand tomó una botella, la abrió y vertió un poco de néctar en la palma de su mano. Comprobó el color y el olor, vertió un poco de maná en ella, e inmediatamente hizo una mueca. Esperaba lo mismo, pero ya está teñido completamente con tu maná. El mío está siendo bloqueado. Eso no puede estar bien. Quiero decir, lo recogí usando esta cuchara, tal como dijiste, saqué la cuchara, bastante seguro de no haber estropeado el proceso de recolección, y me puse a hacer pucheros. ¿Está rota o algo así? Ferdinand sacudió la cabeza. No lo entiendes. Los Rairains crecieron de tu maná, y así las flores mismas fueron teñidas. Quizás lo he estropeado. Pregunté, sintiéndome mal por Ferdinand y todos los demás que habían hecho este viaje con nosotros. Había conseguido arruinarlo todo después de que nos esforzáramos en derrotar a los Talfrogs y pidiéramos a la propia diosa el néctar. Ferdinand sacudió la cabeza de nuevo mientras limpiaba mágicamente el néctar de su mano. No fallaste. Nuestro objetivo principal era reunir tu ingrediente, y eso se cumplió. Sin embargo, se alejó, y luego dejó escapar un suspiro. En cualquier caso, debemos volver a la mansión de invierno de Fontedorf a toda prisa. No era solo Ferdinand quien parecía cansado. Fran, Eckhart y Damuel, todos los hombres de nuestro grupo parecían exhaustos por alguna razón. Sus rostros estaban pálidos y suspiraban como si estuvieran cansados hasta los huesos. Pasó algo. Demasiado para explicarlo aquí. Mañana discutiremos el extraño comportamiento del bosque y el manantial. Cuanto antes volvamos y descansemos, mejor. Ninguno de ustedes durmió mucho anoche, me imagino. Ferdinand interrumpió la conversación allí, diciendo que daría los detalles mañana, pero su noche había sido aparentemente bastante loca gracias al bosque también. Incliné la cabeza con curiosidad y llamé para que los chicos dejaran de hacer las maletas. En realidad, ¿te importaría esperar un momento? Me gustaría recoger un poco de agua del manantial antes de que nos vayamos. Es buena para curar heridas leves y enfermedades, correcto. Sería bueno tenerla para cuando los del orfanato se enfermen, y estoy seguro que el alcalde de Fontedorf apreciaría recibirla también. Haz lo que desee. Por suerte, teníamos varios barriles de agua dentro del esí para usar en nuestro viaje. Cada uno era lo suficientemente grande como para llevar varios litros, y dos ya estaban vacíos como resultado de que todos comimos y Bridget y yo nos limpiamos. Mis ayudantes sacaron agua del manantial y la metieron en los barriles. Aquí también podemos rellenar el agua potable. Después de llenar nuestras bolsas de agua con agua de manantial, volvimos a la mansión de invierno de Fontedorf. Los hombres estaban exhaustos, por supuesto, y aunque las chicas sin duda nos divertimos anoche, también nos quedamos sin dormir. Mientras bostezábamos y nos frotábamos los ojos, decidimos acostarnos temprano y descansar bien. Después de bañarme y refrescarme, Ferdinand vino a mí con una poción de recuperación. Rosemine, bebe esto antes de dormir, dijo. Y después de beberla, me metí en la cama. Entonces, ¿qué locuras os pasaron anoche? Pregunté a la mañana siguiente después del desayuno, rebosante de emoción mientras sorbía mi té. Ferdinand, Eckhart y Damuel, por otro lado, todos hacían muecas al mismo tiempo. Parecía que la noche no había sido agradable para ellos. Para poner las cosas en claro, la diosa nos acosó. Ella los acosó. Resultó que mientras las chicas jugábamos con las luces misteriosas durante la noche de Flutrane, los chicos lo pasaban muy mal. ¿Recuerdas, Rosemine, cómo nos turnábamos para vigilar toda la noche? Preguntó Eckhart. Asentí con la cabeza. Bridget, Eckhart, Ferdinand y Damuel se habían turnado para vigilar, cada uno de ellos con experiencia en el entrenamiento. El incidente en cuestión aparentemente había ocurrido durante la guardia de Ferdinand. Los árboles comenzaron a balancearse abruptamente sin previo aviso. Al principio pensé que podría ser simplemente el viento, pero no había ni siquiera una brisa. Los árboles se balanceaban por sí solos, explicó Ferdinand. Observé la zona, en guardia, cuando de repente los árboles se movieron como si tuvieran mente propia, agarrando tu bestia alta con sus ramas y pasándola de árbol en árbol. Mi mandíbula cayó mientras imaginaba cómo debía parecer que Leslie se pasara entre los árboles como un bastón en una carrera de relevos. Lo entendería si no me creyeras. Yo mismo dudé de mis propios ojos. Después de todo, a lo que me refiero es a los árboles trabajando juntos para mover a tu bestia alta. Era impensable. Tan pronto como Ferdinand vio que Leslie se pasaba por los árboles, despertó instantáneamente a todos los demás y comenzó a atacar los árboles para recuperarnos. Pero como no podían arriesgarse a golpearnos, no podían lanzar ningún ataque directo. En cambio, terminaron persiguiéndonos en sus bestias altas. Me alegro de que no nos hayan golpeado con toda la fuerza de sus ataques, dije, mirando en particular a Ferdinand y Eckhart.
Los árboles se habían movido para bloquear su camino, poniendo distancia entre nosotras mientras Ferdinand y los otros trabajaban para cortarlos. Para cuando pudieron pasar, Lesilla había sido llevada al baño de la diosa. Y aunque de alguna manera se las arreglaron para cortar su camino hacia el manantial, al final fueron detenidos por un grueso muro de mana que bloqueaba su entrada. Hacía calor en el manantial y no había nieve, correcto. Eso se debía a que el maná llenaba el área. Todos lo habíamos notado mientras cazábamos los Talfrosks, pero nunca esperé que se acumulara suficiente maná fuerte para impedirnos a todos entrar, dijo Ferdinand con una expresión amarga, poseyendo tanto maná que sin duda se había acostumbrado a romper casi cualquier barrera en su camino. Se había puesto en una situación frustrante en la que podía ver a Leslie por el manantial, pero no podía acercarse a nosotros. Cuando las luces comenzaron a reunirse alrededor de mi Pandabus, él comenzó a sudar frío, y cuando salimos por nuestra cuenta, aparentemente gritó, idiotas. Por instinto. Seguro que no lo oímos. En cualquier caso, les pido que nunca más vaguen desconsideradamente por un área dominada por tan inmensas cantidades de maná. Es más que peligroso, dijo Ferdinand. Solo estarás a salvo mientras permanezcas dentro de tu propia bestia alta, que está llena de tu propio maná. Me dijeron que era peligroso salir fuera antes de identificar si el que llevaba el maná era amigo o enemigo. Las luces no parecían para nada hostiles. Incluso las criaturas que no parecen poseer hostilidad pueden cambiar por capricho si les desagrada. Y en tales casos, es imposible decir lo que podría suceder. Oh, eso es muy cierto. Parecía que incluso Fran, Damuel y Eckhart habían tenido dolores de cabeza inducidos por el estrés mientras nos miraban desde el otro lado del muro de maná. No importaba cuánto gritaran, ninguna de nosotras los escuchaba. Ninguna de nosotras podía oírlos. Y mientras ellos tenían ataques cardíacos, mi músico empezó a tocar el harpsiel y mis chefs prepararon bocadillos como si fuera un picnic. Si hubieras tenido la inteligencia de mirar al manantial y cazar los Talfrosks, habrías podido notar que no estábamos allí, dijo Ferdinand con un resplandor. Bridget y yo intercambiamos miradas. Cuando lo dijo así, fue realmente extraño que no hubiéramos notado que faltaban. Era extraño, pero en ese momento, no estaban en nuestras mentes en absoluto. Quizás el manantial era tan impresionantemente místico que todos llegamos a verla como un mundo de ensueño. Yo sugerí, mientras estaba en la bestia alta, pensé que debía avisar de inmediato. Pero en el momento en que salí, todos esos pensamientos me abandonaron. Ya no era capaz de comprender que nos faltaba gente, respondió Bridget. Parecía que había salido de Leslie con su piedra fey en la mano con la intención de enviar una ordonanza, pero al salir, inmediatamente olvidó por qué tenía una piedra fey en la mano. El maná debe haber estado ejerciendo su influencia, murmuró Ferdinand, presionando una mano contra su frente. Y entonces te enfrentaste al manantial y empezaste a cantar. Tu maná se extendió, y las flores comenzaron a crecer. ¿Te imaginas el pánico que sentimos en ese momento? Parecía que estaban muy inquietos al verme continuar cantando a pesar de las flores que crecían a nuestro alrededor. Empezaron a preocuparse de si sería capaz de cosechar la miel de Rairain. Eckhart sacudió la cabeza, igualmente exasperado. Lo que realmente me sorprendió fue que te paraste sobre la hoja para recoger el néctar. Ninguna persona normal se pararía sobre una base tan poco fiable como una hoja, continuó Ferdinand. ¿Por qué te di una bestia alta? Porque existen. Considera estas preguntas cuidadosamente. Aplaudí con las manos juntas en la realización. Claro, si hubiera recogido el néctar mientras estaba en mi bestia, habría estado completamente a salvo, incluso después de que el sol de la mañana encogiera las hojas. La gente normal es ciertamente sabia, no es así. Yo dije, no, tú eres simplemente una tonta. Casi se desplomaron por el estrés agonizante cuando pisé la hoja y casualmente recogí la miel, a pesar de que mi pie era tan frágil que incluso una brisa tranquila podría derribarme. Seguimos observando, aterrados por tu inevitable caída, hasta que el muro de maná comenzó a desvanecerse junto con el brillo del cielo. La luz del sol de la mañana había evaporado las bolas de luz y al desaparecer, el manantial volvió a su aspecto habitual. Pero incluso cuando todo volvió a la normalidad, incluyendo la hoja que se encogía bajo mis pies, seguí mirando al cielo con aturdimiento. Había sido tan aterrador que Fran dejó escapar un grito. Saqué mi bestia alta, atravesé la pared de maná adelgazado y comencé a correr por el cielo cuando, como era de esperar, el tallo de la hoja se rompió, dijo Ferdinand. Fue gracias a que actuó tan pronto que logró atraparme justo cuando empecé a caer por el aire. Cuando lo pones así, seguro que corría mucho peligro, ¿no? Gracias por ayudarme una vez más, Ferdinand. Estoy tan agradecida que desearía poder hacerte una poción para aliviar el estrés. Nunca bebería algo tan peligroso. Tu gratitud es suficiente, aunque debo pedirte que dejes de caminar ciegamente hacia el peligro una y otra vez. Intentaré hacerlo mejor, como deberías. En cualquier caso, ya sabes lo que pasó a partir de ahí. No esperaba que lo pasaran tan mal, dije con un suspiro. Las chicas lo estábamos pasando mejor que nunca en el manantial de fantasía de los sueños, y nunca se me había pasado por la cabeza que los hombres estuvieran mirando en una agonía estresante. Pero ¿por qué el muro de maná no dejaría entrar a los hombres? Fran ofreció dulces al santuario también. Tal vez a la diosa de la primavera no le gustan los hombres. Se conoce como el baño de la diosa, después de todo. Podría ser que no se permita la entrada de hombres durante la noche de Flutranet, sugirió Bridget. Pero al final, no entendimos que había separado a nuestros dos grupos. Tal vez la diosa solo había ido tras los dulces en Leslie. Se nos ocurrieron un montón de teorías posibles, pero al final, no había forma de que nadie supiera cuál era la correcta. En cualquier caso, hemos recogido el néctar Rairain, completando nuestro objetivo aquí. Volveremos a nuestros deberes de oración de la primavera a partir de mañana. De acuerdo. Con mi recolección primaveral ya completa, dejaríamos Fontedorf y volveríamos a la oración de la primavera. Pero antes de irnos, le dimos al alcalde un poco de agua del manantial como estaba previsto. Gracias por su hospitalidad. Como muestra de mi aprecio, les ofrezco agua del manantial. Por favor, úsenla si alguien se enferma o se lesiona. Tienes mi mayor gratitud, respondió el alcalde. Espero que sea significativamente más efectiva que el agua de manantial habitual, añadió Ferdinand. Ha sido extraída por la bendita Santa de Ehrenfest, después de todo. El alcalde jadeó sorprendido, mirando entre yo y el barril sellado lleno de agua. Verdaderamente, pensar que nos regalarías tan valiosa agua.
Ferdinand, exclamé, mirándolo fijamente. Pero él simplemente murmuró para que yo lo dejara estar, ya que aparentemente sería inconveniente en más de un sentido para los demás saber que el maná del manantial se intensificaba en esta época del año. En su intento de ocultarlo, Ferdinand había hecho que el agua fuera una preciosa agua bendita que debía ser usada con moderación, habiendo sido extraída personalmente del manantial por la Santa de Ehrenfest. Bueno, mientras le den mucho uso, supongo que está bien. Varios días después de que terminamos la oración de la primavera y regresamos al templo, Ferdinand me llamó, parecía más emocionado que de costumbre. Hay algo que debamos discutir. Prefiero prepararme para mi reunión con la compañía Gilberta más tarde. Silencio. Solo sígueme. Ferdinand casi me arrastró a su habitación oculta que había convertido en un taller para discutir el néctar Raiden que habíamos reunido. Dio su explicación rápidamente por la emoción, pero contenía tanta terminología técnica que no entendí realmente lo que estaba pasando. Lo siento, pero podrías repetirlo con un poco menos de jerga técnica. O, mejor aún, dame un libro que me enseñe dicha jerga. Lo leeré aquí y ahora, lo prometo. Desafortunadamente, eligió simplificar su explicación en su lugar. En resumen, el néctar Raiden era rico en mi maná, pero no había sido completamente teñido por él. ¿Qué significaba eso exactamente? No tenía ni idea. Este néctar se cristaliza cuando está completamente lleno de maná. Necesitarás cristalizar una porción para usar en tu poción, así, dijo Ferdinand, usando su propio maná para demostrarlo. El néctar se transformó en un cristal verde parecido a la piedra fey que me mostró antes de darme una botella de néctar. Vertí mi maná en él mientras Ferdinand continuaba su explicación. El néctar tiene mucho de tu maná en él, debido a que proviene de una flor que tú personalmente maduraste. Es un material extremadamente rico en agua pura. Pero como está teñido con mi maná, nadie más puede usarlo, ¿verdad? Eso sería normalmente el caso, pero parece que este néctar Raiden en particular puede ser teñido con el maná de otro. Hay que vencer mucha resistencia para hacerlo, pero vale la pena, dijo Ferdinand divertidamente mientras hacía rodar el cristal verde por la palma de su mano. Estoy muy interesado en saber si esto es posible solo con el néctar cosechado en la noche de la Flutrana o si es posible con otros ingredientes también. Rosemine, ¿te importaría cultivar varias plantas Face conmigo para experimentar? Por mucho que me encantaba la idea de cultivar plantas Face con el permiso explícito de Ferdinand y usar la investigación para ayudar con la fabricación de papel, había una cosa que me hizo reflexionar. No me importa cultivar plantas Face ya que también podría usarlas para ayudar a desarrollar papel, pero ¿tiene Ehrenfest suficiente margen de maniobra en lo que se refiere a mana para que podamos dedicar tanto de lo mío a los experimentos y al cultivo de plantas Face? Pregunté, guardándome para mí mismo que ya había estado cultivando trombos a escondidas. Ferdinand abrió los ojos y sacudió la cabeza, con la frente bien tejida sobre una expresión amarga. No la hay, eso pensé. Nuestro gran plan de cultivo de plantas Fey llegó a su fin rápidamente, pero Ferdinand no se dio por vencido. En 10 años entonces, Rosemine. Experimentaremos una vez que el ducado tenga más libertad de acción y tú hayas crecido tanto que tengas más maná. No sabía si se debía al nuevo ingrediente o a que él había desarrollado una nueva teoría mágica, pero Ferdinand estaba seriamente motivado. Incluso estaba dispuesto a planear 10 años completos por adelantado para esto. Te haré saber que mi maná es caro, dije con una sonrisa, en cuyo momento Ferdinand dio una risa despectiva. ¿Cuáles son sus demandas? Puedo preparar más dinero del que tú no sabrás qué hacer. Ferdinand, ¿realmente crees que pediría dinero aquí? Pregunté, ampliando mi sonrisa. Ferdinand entrecerró los ojos, levantando un poco la guardia. Pero el hecho de que subiera la guardia en vez de rendirse del todo, mostró que realmente necesitaba mi maná para sus experimentos. Y si mi maná era tan valioso para él, entonces podría conducir tan duro como quisiera. Si quieres mi maná, tendrás que darme una biblioteca. Puedo esperar 10 años. Diviértete. Ferdinand frunció el ceño con más fuerza, pero evitó dar una respuesta clara.